Muchas gracias, gracias. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Yo soy Andrés Zaragoza y sí, hoy voy a hablar de la relación entre planetas y signos, esa relación que llamamos dignidad esencial en la tradición y que comúnmente o más actualmente se le denomina como regencias. Esta ponencia lleva el título, que es una pregunta: ¿qué sistema de regencias es el más coherente? El título no es cuál es el único sistema de regencias posible, ni cuál es el único sistema de regencias válido. El título es cuál es el sistema de regencias más coherente. Con eso, ¿qué quiero decir? Que me parece que pueden convivir diferentes sistemas de regencias, que de hecho para muchos astrólogos ya lo hacen, ya conviven. Las regencias modernas y las regencias tradicionales conviven. Entonces vamos a analizar diferentes sistemas de regencias, tres en concreto, bajo este valor que estoy poniendo como la coherencia. ¿A qué me refiero con coherencia? Me voy a referir a coherencia como, por un lado, en cuanto a sistemas, cómo el planeta se alinea en su naturaleza con el signo, es decir, podríamos decir que es una coherencia individual. Después, la coherencia en cuanto al sistema global, es decir, que el sistema de regencias sea como una geometría, ¿no?, que tenga sentido en sí mismo. Y por otro lado, que tenga sentido respecto a la realidad física, astronómica, como a la realidad social. Bien, entonces, normalmente la problemática de las regencias se suele enfocar como un dilema de solo dos opciones, ¿no? Las regencias tradicionales, que son los planetas que van hasta Saturno, los planetas clásicos, y los regentes modernos, que incluyen a los transpersonales, a Neptuno, Urano y Plutón, ¿no?, como todos sabemos. Yo propongo una tercera vía, que es la revisión de estos dos modelos, que es los regentes cosmológicos. Esta revisión ya sé que puede parecer peculiar, ya sé que puede parecer una idea rara, pero no es tan rara históricamente. Ha habido casos, como por ejemplo las regencias esotéricas de Alice Bailey, o yo sigo mucho a Patrice Guinard, que es un astrólogo francés que ha escrito sobre sus propios sistemas de regencias. Y ha habido otros que él mismo, en su obra, en El Cura, eh, estudia, y os lo recomiendo. Y también deciros que esto no es innovación por innovación. Esto no es que quiero cambiar el sistema porque sí, sino que viene de un estudio y de una revisión de los anteriores modelos. Entonces, porque claro, yo pienso que todos ellos son hijos de un momento en la historia y que tienen algo que aportarnos. Los regentes tradicionales. Los regentes tradicionales son un modelo muy perfecto que Elias de Molins, de hecho, ha profundizado más en él, en su ponencia, y yo concuerdo. Es un sistema muy coherente y que nos explica una cosa muy clara. El cosmos está ordenado y el papel de la astrología es encontrar ese diseño que hay en el mundo, y traducirlo a nuestras vidas. Es decir, encontrando un diseño fuera, lo encontramos dentro. ¿Se entiende? Y el propio sistema nos habla de ese orden, ¿no? ¿Y cómo consigue este orden este sistema? Pues, por ejemplo, a través de las dobles regencias. Las dobles regencias nos llevan a poder exponer tanto la luz como la oscuridad, perdón. Es decir, las regencias nocturnas nos hablan de la oscuridad, y las regencias diurnas de la luz, como sabemos, ¿no?, que es algo que vemos en el cosmos, en la naturaleza tal y como es. Perdonad, voy a beber un poco. Por otro lado, otra cosa que es muy perfecta de este modelo es que sigue el orden secuencial tal y como está en el zodiaco. Es decir, que los planetas más personales están en los planetas los planetas más personales rigen los signos más personales. Perdón, los planetas personales rigen los primeros signos del zodiaco, y los señores del tiempo, Saturno y Júpiter, rigen los signos más generacionales, aquellos que requieren pues una mayor evolución, o que podríamos decir que tienen más que ver con el colectivo, ¿verdad? Bien, entonces, siendo este sistema muy coherente, claramente coherente, con una coherencia interna, con un sentido global, de todas maneras, incumple para mí un principio claro de la astrología actualmente, que es la interconexión.
Es decir, lo que decían los estoicos es que el cosmos es un lugar interconectado a través de las simpatías y entonces todo debía tener sentido. ¿Qué pasa si después de Saturno no hay sentido? Pues que prácticamente estamos diciendo, si como es arriba es abajo, que también nosotros no tenemos sentido. Es decir, estamos partiéndonos a nosotros mismos, porque si somos un reflejo del arriba, si le doy a la ciencia y al materialismo, le digo que se encargue del estudio de lo que hay más allá de Saturno, también estoy olvidándome, ignorándome una parte de mí. Es decir, estoy, en cierta manera, encarnando el propio cisma moderno. ¿Vale? Y por eso me parece que es digno de revisar este modelo. Eso es lo que intenta las regencias modernas. Las regencias modernas tratan de incluir muchos más planetas. Los más evidentes son Neptuno, Urano y Plutón. Pero, ¿qué pasa? Que su método es muy caótico, muy errático. Es incluso a modo de parche. Es decir, encuentro un planeta, le pongo un nombre, le pongo una simbología y lo meto como una función más de la carta natal. Y entonces al final es un poco un delirio. Y como también ha dicho muy claramente Elías, esto rompe completamente con la luz y la oscuridad, rompe completamente con el orden secuencial, rompe con el círculo perfecto que generaban antes los planetas regentes. ¿Vale? Entonces, siendo un sistema que sí que intenta dar sentido a todo lo que existe, sí que intenta abrirse a todo lo que existe, por otro lado, carece de esa idea de diseño. ¿Vale? Entonces yo me pregunto, ¿por qué elegir entre expansión, esa expansión que incluye absolutamente todo, o el orden y el diseño? Cuando podríamos quizá revisar todo el modelo y encontrar esas dos cosas a la vez. Es decir, una expansión ordenada o un diseño incluyente. ¿Vale? Eso es lo que proponen las regencias cosmológicas. Y se llaman cosmológicas porque se trata de recuperar el enfoque cosmológico, es decir, valga la redundancia, es decir, que los astrólogos somos también cosmólogos. Es decir, que la mayoría de todo lo que hacemos proviene de una cosmovisión, de un ordenamiento del cosmos. Entonces, realmente nos nutrimos de algún tipo de idea de lo que es el diseño que nos rodea, ¿no? Y entonces, las regencias solo son la punta del iceberg de eso. Revisar las regencias es revisar la cosmovisión, ¿vale? ¿Y con qué herramienta vamos a hacer esta revisión? Con la astronomía, que para mí es la herramienta más tradicional de toda la astrología, que puede sonar raro, que puede sonar como que ahora mismo esto no encaja con cómo vivimos la astrología, pero realmente la astronomía es la base, los cimientos, el fundamento de todo lo que hacemos. Los autores pioneros, genios que todos citan, ¿no? Betius Valens, Doroteo de Sidón, Ptolomeo, Abu Mashar, todos basaban todo el conocimiento astrológico en lo físico, porque para ellos no había diferencia. Físico y metafísico es lo mismo. Insisto en el tema del cisma. El cisma lo hemos creado nosotros con la modernidad. Es decir, todo lo que era un cuerpo luego tenía una función y un espíritu, ¿vale? Y no había diferencia. Es decir, lo que era explorar a través de la ciencia el mundo real de los sentidos, de lo sensible, luego iba a traer un diseño que era el diseño personal. Es decir, el cuerpo cósmico es un cuerpo psíquico después y humano. Y eso es lo que se hace con la astronomía, ¿no? Ellos podían decir cosas como la luna es fría y húmeda y por eso rige el agua y por eso rige a Cáncer, ¿vale? Y este era su fundamento principal. Entonces, ¿cómo utilizamos la astronomía para una revisión, como una forma de volver a ver el cosmos, el sistema solar y las regencias? Pues bueno, sencillamente lo observamos. Esta es una imagen bastante actualizada de cómo es el cosmos, cómo es el sistema solar, más bien, el cosmos es mucho más, cómo es el sistema solar actualmente. Y entonces tenemos, os lo he partido para mayores señas, para que quede más claro, pero en realidad hay una frontera natural que es el cinturón de asteroides, ¿vale? De un lado del cinturón de asteroides hay un grupo de planetas y del otro hay otro, ¿no? Entonces, si sencillamente contamos, tenemos
5 astros de un lado y el cinturón, 5 más 1. Otros 5 astros que son Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, y luego otro cinturón, 5 más 1. 5 más 1, 6, 5 más 1, 6, 6 más 6, 12. Un número que nos tiene que sonar. Es el número astrológico por antonomasia, es decir, supongo que puede ser un poco ingenuo a lo mejor, pero creo que es legítimo buscar 12 planetas para 12 signos. Me parece que sería de sentido común que si la naturaleza es astrológica, se tradujese astrológicamente y que hubiese 12 regentes. ¿Y cómo lo haremos? Quizá otra pregunta legítima vuestra sería, bueno, pero ¿cómo va a ser un cinturón de asteroides un regente? Bueno, lo explico. Imaginar que el Sol, que de hecho lo es una bomba de energía y de vitalidad. Y entonces es como si tuviese una onda expansiva que tiene frecuencias, ¿no? Entonces, cada órbita se podría entender como una frecuencia energética, ¿vale? Y entonces, esa frecuencia energética, toda la órbita compartiría esa misma energía, o sea, un mismo signo. Lo que estoy diciendo es que en regencias cosmológicas, por ejemplo, la órbita de la Luna es de Cáncer, pues todo lo que haya en la misma órbita es de Cáncer. En este caso, por ejemplo, la Tierra se consideraría de Cáncer. Que esto además tiene todo el sentido del mundo si luego profundizamos físicamente. ¿Por qué? Porque la Tierra, la mal llamada Tierra, son océanos, es pura agua, es madre, es el refugio. De hecho, los astrofísicos lo llaman la zona de habitabilidad, a la zona que comparten las dos, porque es una zona donde está lo suficientemente temperada, también lo llaman ricitos de oros, que es suficientemente temperada, ni muy frío ni muy caliente, como para que haya un caldo de cultivo de vida, ¿vale? Si seguimos con la misma lógica, sencillamente contamos. Bueno, perdón, y el 4 también me gusta decir que es el número de la materialización. Es no solo la cantidad, yo no uso los números solo por cantidad, sino también por cualidad. En el 4 tenemos la materialización que tiene que ver con la encarnación. Nos encarnamos en la Tierra, ¿verdad? Y avanzamos y entonces tenemos 5, 6, pues el cinturón de asteroides correspondería con la órbita número 6. El número 6 es el número de Virgo. Tan sencillo como eso. ¿Y por qué Virgo? Si profundizamos más en el cinturón de asteroides, son fragmentos diseccionados, es algo que tiene que ver con el discernimiento, con lo pequeño. Aparte, incluso parece un intestino que está seleccionando lo viable y lo que no es viable, ¿verdad? Podría ser un filtro. Y por otro lado, si nos metemos más en los arquetipos, aquí tenemos los arquetipos de las diosas vírgenes, como por ejemplo Palas Atenea, tenemos a Vesta, Higia, que es la diosa de la higiene y la medicina, muy virginiana. Claro, todas ellas estarían bajo el paraguas de Virgo. Yo no estoy sugiriendo utilizar a los asteroides a saco, porque entiendo que es un delirio, pero de alguna manera el paraguas de un mismo significado compartido ayuda a justamente organizarlo, a convertirlo en algo que pueda entenderse desde un mismo, como digo, sentido global, desde un mismo paraguas. Yo las llamo las entrenadoras de los pequeños matices. Pero lo que es el planeta regente en sí de Virgo, tomaríamos a Ceres. ¿Por qué? Porque es el planeta, porque de hecho es un planeta, los otros son asteroides. Ceres es un planeta enano. Y se llama planeta enano, es geológicamente activo y en cuanto al arquetipo tiene que ver con la diosa de la agricultura. La agricultura tiene que ver con el trabajo de la tierra, por lo cual también encaja. En cartas lo he visto predominantemente cuando está en el ascendente o en el medio cielo, en personas que se dedican a trabajos de asistencia, de cuidados, pero cerebrales. Esta mezcla, ¿no? Y esto también Octavio Deniz, que habla de los asteroides en su libro sobre las diosas, también le da esta faceta, como al mismo tiempo cuidadora, pero cerebral. Bien. Si os fijáis, además, una vez tenemos al cinturón de asteroides como virginiano, tiene lógica también que es el ecuador del zodiaco Virgo. Y tenemos el hemisferio de arriba y el hemisferio de abajo. Tenemos la luz y la noche. Porque aquí tenemos a lo más frío, a los que son más fríos, a los que son más gaseosos, ¿no? Son los planetas gaseosos los que hay del cinturón de asteroides hacia allí, y aquí están más calientes, ¿vale? Más calor y tierra, digamos. Son terrestres y calurosos. Entonces, representaría eso, los 6 primeros signos y los 6 últimos, ¿ok?
Y, y si os fijáis hay mucha simetría, una simetría que no me he inventado. Estoy mirando esto, yo solo estoy mirando. Creo que es importante decirlo esto, no he tenido que generar una doblez, generar una doble regencia, que es fruto de un ser humano. Y aquí me gustaría decir que nos podemos reír de Eris o nos podemos reír de Makemake, pero existían desde muchísimo antes que cualquier ser humano. ¿Qué es más sagrado? ¿Qué es más sagrado? ¿El libro de la naturaleza o el libro o libros que nosotros escribimos? Yo me encuentro respetabilísimo estudiar la astrología tradicional, evidentemente, pero lo mismo también este libro, que es la naturaleza. Bien, y en cuanto a esto, estábamos diciendo, ¿no? Los dos grupos. Y tenemos además dos líderes muy marcados, ¿verdad? Tenemos un gran astro iniciando este sector, que sería el regente de Aries. Y esto no me voy a entretener mucho con esta regencia porque también coincide con la exaltación. La exaltación de toda la vida ha sido la exaltación de Aries en... La exaltación de Aries ha sido la del Sol, o sea, del Sol en Aries. Pero sí, cambia un poco más el sistema, Júpiter, tomarlo como Libra, ¿vale? Sería el regente de Libra. ¿Y por qué? Porque es una función que inicia lo social, ¿vale? Tiene que ver con la convivencia social, tiene que ver con la armonía, tiene que ver, incluso el típico dogmatismo de Júpiter cuadraría mucho con Libra y su tendencia a defender de una forma, a veces, como digo, con un puño de hierro, aunque con diplomacia típicamente, pero quiero decir que los libranos pueden ser muy justicieros, ¿no? Entonces Júpiter podría tener que ver con esa parte. Pero fijaros, es que además es una cuestión de que son reflejos. Realmente vemos la simetría. Es una cuestión prácticamente que la puede intuir cualquiera. Esto me ha resonado mucho en la ponencia de Soledad, que ha hablado de esto, ¿no? De que reconocemos a través de la intuición, ¿no? Esta idea de los mundos, ¿no? Y conseguimos mediar con el arriba gracias a la intuición, precisamente. Bien, entonces tenemos en este grupo tenemos al Sol de Aries y hemos dicho a Cáncer y a Virgo al final, luego Libra. Y bueno, sigo con la idea, el concepto muy básico, ya lo sé, de que la naturaleza es sencilla. Tanto es así que cuando asociamos a los signos al cuerpo, a que no vamos en desorden, a que es cabeza de Aries, Tauro, la boca, los brazos de Géminis, y seguimos en orden. No esperamos que sea un despliegue que desordene, que de alguna manera genere una especie no sé, de geometría distinta, sino que entendemos que es un despliegue energético que genera una inercia, una cosa respecto a la otra. Pues lo mismo pasa con los planetas. Tanto es así que yo diría que en el sistema solar podemos ver el camino de todos los caminos, como el recorrido del zodiaco, como el viaje del héroe, si queréis, o el viaje del alma, que podría ser en un sentido o en otro, de hecho, que es en el centro tenemos al Sol, pura vida, y cuanto más nos alejamos a la periferia, nos vamos a la muerte, a la entropía, al caos, ¿vale? Vamos hacia un lugar de lo totalmente individual a lo colectivo, entonces de Aries a Piscis. Entonces Piscis necesariamente en este sistema, bajo este sistema, tiene que estar en el final, ¿vale? Y aquí lo encontramos que además hace de paralelo, de reflejo de la energía de Virgo, ¿no? Teníamos un cinturón para Virgo y tenemos otro cinturón al final del sistema solar para Piscis. Este cinturón no es exactamente un cinturón, empieza siendo un cinturón y después se convierte en una esfera, ¿vale? Que tiene esta pinta. Se llama la nube de Oort. Y es un depósito de cometas. Esto, y ni Saturno ni Plutón, esto es el final del sistema solar. Esto. Es decir, que aquí, si os fijáis, esto rodea todo lo que existe. Ahí estamos, ahí en el centro estamos nosotros, y eso nos abraza. Es decir, hemos pasado de un filtro que más bien fragmenta, discierne, a un filtro que lo que hace es rodear y entonces se convierte en una imagen de la unidad del todo. Todos los planetas están ahí. ¿Qué hay más unitario que Piscis? Este gran abrazo. Pero no se queda ahí, sino que aquí, en estas mismas latitudes, está la heliosfera. La heliosfera es como si fuese un escudo
que de hecho de esto más o menos lo menciona Morín de Villafranca en Astrología Gálica. Él habla del primum mobile, pero él lo hace más científico y lo convierte en un prisma que lo que hace es absorber los rayos cósmicos de alrededor. Es decir, que absorbe las estrellas, absorbe la fuerza de las constelaciones. Es decir, vivimos en un mundo, nos han dicho que el universo es infinito y muchos astrólogos dicen, no nos vamos a meter con esto, es un lío. Es un lío. O sea, estamos hablando de una incertidumbre tremenda. Pero si observamos, resulta que esta frontera lo que hace es sintetizar el infinito. Es decir, absorbe todas las energías del más allá y las rodea en esa estructura. Entonces, no solo es que es pisciano porque es un resumen del todo interior, sino que es un resumen del todo exterior. Y es un resumen del infinito. Además, en esta zona es donde están los cometas. Es decir, que cuando hay fuerzas pasajeras alrededor, lo que hacen los cometas es ir a morir al Sol. Es decir, hemos pasado de Aries en el Sol a Piscis al final y luego la fuerza les lleva a los cometas a volver. Es decir, el círculo se cierra de forma orgánica. Otra vez no tenemos que colocar a Júpiter y después ponerle a Marte al lado y que eso sea el círculo que se está cerrando, sino que es la propia naturaleza. Esto es un símbolo. Es decir, la naturaleza es un símbolo. No tenemos que inventar nosotros. No, todo lo otro es cultural. Los candelabros son culturales. Esto es lo que realmente existe, que es muy parecido a un átomo, que es muy parecido a una célula, una esfera. Y una vez tenemos esa estructura bastante clara, tenemos otra. Esta va más por tiempos. Estos son agrupaciones que para mí le dan un nuevo sentido a lo que son las categorías de personal, social y transpersonal. Solo que está más organizado, porque soy Virgo, se me nota. Y entonces aquí tenemos 4 elementos en cada grupo. Y digamos, lo personal, también lo podríamos llamar lo animal, lo sensacional, lo que está con lo sensorial, y tiene que ver con ciclos que duran entre un mes y un año, ya sabéis, los ciclos del Sol, Mercurio, Venus y la Tierra, y representan, como digo, lo inmediato. Son los ciclos que no vemos normalmente en tránsitos ni en ninguna predicción, ¿no? Y eso, tienen que ver con la cotidianidad, el entorno inmediato, ¿ok? Y entonces, desde esta perspectiva, deberían ser necesariamente de los 4 primeros signos. Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, ¿vale? En el segundo punto tendríamos lo social, que es, como veis, se agranda. Se agranda desde Marte hasta Saturno y correspondería con Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Y lo que tiene lo social, y esto también me ha recordado mucho la ponencia de Soledad, es que es lo verdaderamente humano. Aunque, bueno, ella hablaba ahí del alma, es decir, lo que media. Lo que media entre nuestras pulsiones, lo más interno, el foro interno de nuestras necesidades y lo divino, lo que está entre un punto y otro. Y el típico argumento para que Leo sea del Sol es que el Sol está en el centro, ¿verdad? Yo digo que no. Yo digo que lo que hace Leo es mediar. No está en el centro. Media. En el sentido de que hace equilibrismos entre sus pulsiones y agradar. O estar en un escenario más grande que sí mismo. Y, digamos, hacer sus obras. Entonces Marte tendría más que ver con el hacer, con el crear de Leo, en este sentido. Y después Saturno sería de Escorpio, entre otras cosas también porque es un umbral a lo invisible. Aquello que estaba oculto, aquello que está abyecto, aquello que es excremento, incluso para algunos astrólogos, ¿no? Urano, Neptuno. Y Plutón, pues lo rige el esfínter, Saturno. Es decir, nos abrimos o nos cerramos a ello. ¿Vale? Y también yo pongo en ese lugar a los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis porque tiene que ver con aquello que realmente quizá no tendríamos que haber accedido nunca. En el fondo también me lo planteo. Quizá nunca deberíamos haber accedido a eso, porque son ciclos que superan la vida y entonces se refieren a nociones que quizá
no están hechas del todo para el ser humano. Por ejemplo, la verdad absoluta de Sagitario. Por ejemplo, el hecho de ser impecable y excelente de Capricornio. El hecho de ponerlo ahí, lo que nos está haciendo, el mensaje que nos manda, es que no es algo que quizá deberíamos pretender acceder. Quizá como colectivo, quizá como grupo, pero no como personas individuales. Vale, la libertad absoluta de Acuario y el amor incondicional de Piscis, ¿no? Por ejemplo, resumir mucho. Vale, ok. Aquí tenéis, además, estos grupos para mí se hacen más sólidos, más fuertes por el hecho de que em, los elementos se ven muy claros en ellos. Los elementos físicos se ven muy claros. Aquí tenemos un planeta que es puro fuego, que en realidad es plasma, pero que claramente es de fuego, que es el Sol. Mercurio no tiene ni atmósfera ni agua, es una roca, tierra. Venus tiene vientos huracanados, tiene nubes que no paran, que es de aire, y después tendríamos el agua en la Tierra, Marte de fuego, Ceres de tierra, ya lo hemos dicho, Júpiter como planeta gaseoso es donde más aire hay en todo el sistema, Libra, y después Saturno es de agua a nivel físico porque rige, sus anillos son de hielo congelado. ¿Vale? Y de hecho los construye extrayendo el hielo de sus lunas, que también me parece un proceso muy escorpiano, ¿no? Como de casi de vampirización de las lunas. Y, ¿vale? El último tramo no es tan evidente en cuanto a los elementos a nivel físico. No hay una traslación o una analogía tan evidente. Pero sí si miramos la estructura. Por ejemplo, Urano es de Sagitario. Sabéis que la posición que todos conocemos de Urano es que está postrado, ¿verdad? Y dirige su hemisferio a un lugar. Es como si dirigiese, de hecho, porque si fuese una cabeza, dirigiría el chakra de coronilla. Y eso hace que consigue estar iluminado y caliente durante 21 años en uno de sus hemisferios completamente. Y luego el otro hemisferio, cuando consigue hacer la transición, vuelve a estar en un verano y un día de 21 años otra vez. Es decir, la manera en que se dirige al Sol consigue que tenga una relación con el fuego, con la vida, con el entusiasmo. Además que Urano se descubrió con un telescopio, que es alargar la vista, que por cierto es alargar la percepción, no hacer que los planetas brillan. Los planetas siempre brillan. El tema es que cambiamos nuestra percepción para poder acceder a ellos. Los planetas brillan siempre. Para entender a Neptuno, tenemos que poner el plano de la eclíptica y entender que hay un suelo en el que la mayoría de planetas caminan y que es como si fuese la Tierra, el suelo firme. Y Neptuno es el último que está sobre ese suelo firme. Después de Neptuno tenemos a Plutón, a Makemake, a un grupo de, podríamos decir, de excéntricos que están en los márgenes y que yo les pongo la regencia de Acuario. Plutón estaría ahora mismo en su domicilio cosmológico, que es Acuario. Y Neptuno sería el último, que lo veo capricorniano, porque está ante el precipicio. Digamos, puede caer en el caos y la melancolía fatalista, también típica de Capricornio, o sostenerse sobre el suelo, que esto, según Eugenio Caruti, sería pues esas dos polaridades de Neptuno, ¿no? La que se sostiene o la que cae en el caos. Bien, pero yo lo vería como dos caras de Capricornio, básicamente. Ok, después, ya estamos por aquí, y después volveríamos a encontrarnos con la gran nube, como veis, que rodea todo. Y Sedna es un candidato para Piscis. Con Piscis aún no lo tengo claro, ¿vale? Porque evidentemente se están descubriendo los planetas, los planetas más alejados. Sedna sí que cuadra mucho porque es un planeta que su ciclo son 11.400 años, ¿vale? Que también me parece interesante medir un ciclo tan largo. ¿Por qué? Porque toda la historia de la humanidad estaría presente en esos 11.400 años desde que empezamos a ser civilizados. Es decir, sería la prehistoria lo que quedaría detrás y cuando pasamos de cazadores y recolectores a asentarnos, eso sería el principio del último ciclo de Sedna. Es decir, que otra vez, como Piscis, nos uniría a todos. ¿Vale? Bien.
Entonces, bueno, quizá digáis, vale, todo esto es poético, puede ser bonito, eh, pero ¿cómo lo aplicamos en el día a día? ¿Cómo lo aplicaría un astrólogo? Vale, en realidad hay precedentes. Es decir, las afinidades entre los planetas y los signos han sido muy variadas y se han permitido, y se permiten, o se ven muchísimos tipos de afinidades. Tenemos en una carta astral tenemos para un planeta como Saturno, aquí tenéis las dignidades de Saturno, y en colores todo lo que serían lugares donde está cómodo. Evidentemente con diferentes criterios. ¿No? No es lo mismo la faz, no es lo mismo el término de la tipicidad que la exaltación o el domicilio. Pero en principio todos esos lugares hacen que Saturno se sienta fuerte. No sería más que añadir uno, la regencia de Saturno con Escorpio. Tan sencillo como eso. Y cada astrólogo puede utilizar su criterio, utilizar su método para valorarlo, valorar dónde lo pondría, ¿no? Si le daría más puntos o menos puntos. Al final, la astrología es una disciplina en la que hay muchísimos métodos para la misma cosa. Analizamos una carta y la analizamos de muchísimas maneras, ¿no? Y la vemos por aquí, la vemos por allá y luego sintetizamos. Es tan sencillo como utilizarlo, como practicarlo. Y claro, pero ¿por qué yo le daría, por qué me atrevo a ponerle los mismos puntos que el domicilio? Pues porque para mí el domicilio es aquello que coincide de una forma maravillosa, ¿no? Pues la naturaleza del planeta con el signo, y yo, insisto, no digo que los domicilios clásicos no funcionen. De hecho, estoy seguro de que funcionan. Que las regencias tradicionales y las regencias modernas seguro que funcionan. Pero veo que hay una afinidad también posible de las regencias cosmológicas. Y aquí, como digo, este alineamiento entre planeta y signo yo le daría 3 criterios. El papel en la carta natal, el papel en el simbolismo mundial y el papel en el cosmos físico. El papel en la carta natal, por ejemplo, de Saturno, siempre ha sido límite, muerte, obstáculos, poder. Podríamos entrar también en temas económicos, finanzas. Y tiene que ver con Capricornio, bien, pero también tiene que ver con Escorpio. Podría cuadrar. Papel en el simbolismo mundial. Saturno es el devorador de sus hijos y el castrador de su padre. Si lo analizamos de forma freudiana, como una lucha de poder sexual, podría perfectamente cuadrar con Escorpio. Luego el Señor del Tiempo, Cronos, el Señor del Tiempo. Y aquí me gustaría hacer una reflexión. Para mí el tiempo es relativo y el tiempo se estanca o el tiempo se acelera en función de el dolor, en función de las emociones, en función de si estamos repitiendo patrones. Si estamos repitiendo patrones, em, se convierte en una losa, en una condena. Por cierto que en la mitología Saturno acabó, que esto nunca se dice, en el Tártaro. Saturno acabó en el subsuelo, que es algo escorpiano, donde se hacen las condenas y donde pues, Sísifo subía su roca y la bajaba, ¿no? Y esto para mí nos habla de que Saturno tiene que ver con Escorpio, porque Escorpio, perdón, tiene que ver con ese o quedarme fijo en patrones o digerirlos y reciclarlos. Tiene las dos posibilidades. Después, en tercer lugar, el papel en el cosmos físico. Saturno es el octavo planeta, ya lo hemos dicho, sería la octava órbita, contando con el cinturón de asteroides. Y por otro lado también, eh, claro, al ser la octava, hemos visto que es súper grande este sistema solar. El octavo lugar es solo un lugar de en medio. Es decir, para mí, el regente de Capricornio, yo, en mi opinión, tendría que ver con el estar casi al final, casi en los márgenes, en la cumbre del sistema solar. Estar en un lugar que es una frontera, una aduana a lo invisible, me parece más propio de Escorpio. Como Escorpio está en el zodiaco, dando la bienvenida a Sagitario, a Capricornio, etcétera. Es decir, que está como la caja de Pandora que la abro o la cierro, ¿vale? De la misma manera, Saturno está ahí. De esta misma manera exactamente. Luego incluso los ciclos de Saturno son ciclos que son, siendo intermedios más o menos lentos, comparado con todo lo demás, comparado con Sedna, 11.400 años, pues son bastante periódicos. Es decir, tenemos la oportunidad de vivir una transformación en esos 3 ciclos. Es decir, el papel de Saturno de facto
si consigues vivir, tienes la suerte de vivir hasta los 84 o por ahí, es vivir 3 fases de Saturno. Que lo que dice Alejandro Lodi es que es construcción y destrucción de una personalidad. Entonces son cambios de piel. Es decir, construyo y destruyo. Si está pensado para construir y destruir, desde mi punto de vista coincide más con Escorpio. Y por otro lado, otro cambio de paradigma que para mí es esencial de Saturno es que, y de esta asociación con Escorpio, para mí es sanador verlo como escorpiano porque digamos que tiene que ver con la muerte, ¿no? Y tiene que ver con abrirse a la mortalidad. Entonces yo puedo controlar, que es una tendencia extrema de Escorpio, y con Saturno rigiendo a Capricornio estaríamos más en esa idea del control, o puedo también abrirme. Es decir, para mí lo maduro, o para mí lo que tiene que ver con realmente llegar como a la experiencia que representa Saturno, es gestionar lo escorpiano. Es decir, ser adulto es un día desfogarse, un día saber contenerse, saber cuál es el momento, cuándo abrirse y cuándo cerrarse, la membrana permeable, es decir, abrirse, saber cuándo, lo que digo, ¿no? Los niños se consideran maduros cuando controlan sus esfínteres, cuando saben cómo gestionar su mierda, básicamente. Entonces, gestionar su mierda es algo que nos ayuda a hacer Saturno. Su mierda literal o su mierda emocional. Entonces, ese cambio de Saturno a Escorpio para mí trae eso. Bien. Bueno, aquí sencillamente decir que cuando tenemos me encantan mucho las clasificaciones de todo tipo, cuando tenemos un sistema de 12 signos para 12 casas, podemos utilizar esos planetas regentes en el balance de elementos, de polaridades, porque cada planeta es puramente de un elemento, de una polaridad, de un modo. Es decir, tendríamos que contienen todas las características. ¿Vale? Y nada, por último, sencillamente volver a repetir la pregunta, ¿qué sistema de regencias es más coherente? Yo creo, quizá a riesgo de ser excesivamente relativista, que todos los sistemas de regencias tienen una cierta coherencia. Todos los sistemas de regencias pueden funcionar. Y de hecho, como digo, estoy seguro de que todos funcionan. Pero eso no significa que, bueno, perdón, o sea, todos son válidos, me refiero. Y no significa que no podamos elegir. Y para mí es un poco como lo que decía José Millán también en su exposición. Quizá en el paradigma cuántico todo es posible y es una cuestión de elección, ¿no? Entonces, si analizamos una carta natal con un método o con una perspectiva, cambiamos a la persona que está recibiendo esa carta natal, cambiamos nuestra forma de ver el mundo, lo cambiamos todo, ¿no? Entonces, yo elijo un sistema que lo que hace es que la persona encuentre su cuerpo con su alma, que encuentre que eso que hay más allá de la nube de Oort no es incertidumbre y cosas raras que los científicos toman, que los científicos analizan, sino que tiene sentido y que podemos analizar ese símbolo y entenderlo y entonces nos entenderemos mejor a nosotros mismos. Es el como es arriba es abajo llevado a un lugar que me parece que es más sanador y que une ese cisma, como digo. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Además, por cuadrar el tiempo tan perfectamente. Siempre escrupuloso y virginiano, así que maravilloso. Así que ahora vamos a pasar las preguntas del público. Creo que tenías una aquí. Pues adelante. Sí, hola. Me ha encantado. ¿Sí? La Me verdad que alegro. todo el congreso, todos soy fantásticos. Mira, me ha dejado una duda las dos fotografías que has puesto del cinturón de Kuiper Sí, cinturón de y Kuiper. la nube De Oort. Eso es. Sí, bueno, sí. Son sacadas o sea, ¿son el cosmos o es un...? Es una reproducción, sí. Cualquiera de las dos. ¿Cómo? Cualquiera de las dos fotos. Sí, es una reproducción de la NASA. Eso te iba a decir, que es de la... Pero no es un montaje. ¿Están dentro de la Vía Láctea?
Sí, están dentro de nuestro sistema solar. Sí, sí, sí. Y dentro de la Vía Láctea. Sí, Y sí, dentro sí. de la Vía Láctea. Sí, sí, sí. Vale, ya está, gracias. Quería preguntarte, a nivel práctico, cuando si utilizáramos este sistema para levantar una carta, ¿sería todo igual? Me refiero, los arquetipos de los planetas y todo Sí. eso seguiría siendo lo mismo, lo único que cambiaría son La regencia, sí. o sea, si el planeta está caído o no, si está... Claro, cambiaría la dignidad, cambiaría como la fuerza que tiene cada uno de los planetas, pero la interpretación, la naturaleza misma del planeta no cambia. Es decir, Saturno sigue siendo un límite, sigue siendo la muerte. Sí. Y, por ejemplo, Sedna, creo que la llamaste, ¿qué arquetipo es? Sedna es, sí, no lo he explicado, es una diosa inuit de las profundidades marinas que también cuadra con Piscis y fue sacrificada por sus padres, ¿no? La tiran al mar y luego se convierte en animales. Está muy poco explorado realmente, ¿eh? Por eso lo paso como un poco así, porque realmente creo que es un proyecto aún, digamos, este sistema. No, pero molaría el levantar varias cartas, o sea, la misma persona, y ver hasta qué punto, cuál de ellas, a lo mejor incluso dependiendo de la persona, un sistema no le conviene. Convenir es una palabra muy fea. Sí, sí. Le representa más que otro. Realmente sí, yo pienso algo así, lo que he dicho al final, ¿no? Que me parece que cada persona decide la realidad en la que vive y realmente elegir la realidad de solo lo visible, no lo invisible, ¿no? Yo tengo la idea de que en realidad los astrólogos nunca hemos tenido miedo a lo invisible, ¿no? Que forma parte de aquello que estudiamos, pero quien quiera utilizar solo los planetas visibles seguramente se reflejará también en su modo de vida, será más estratégico, tendrá más que ver con lo concreto, tendrá más que ver con tener éxito en este mundo, en esta encarnación y no en la siguiente. Vale. Mira, pues vamos por orden. Tenemos secuestrado el micrófono. Yo quiero poner un poquito de polémica. Venga. Si Y, polémica va a haber, no te preocupes. Ya estaba preparado. Esto que has explicado de cada planeta, esto que has explicado de cada planeta, ¿por qué lo relacionas con cada signo? Esto tendríamos que creernos lo que dice la NASA de que están compuestos los planetas. Porque si no es como ellos dicen, Sí, 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 sí. entonces nos tendríamos que creer la versión de la NASA. Sí, pero por un lado podríamos entender que todo lo que está bajado, ¿no? de la nube existe, ¿no? Y si suficientes personas lo creen, es verdad. Y por otro lado, bueno, yo es que esta idea de que la NASA se ha inventado la ciencia, no la comparto. O sea, me parece que la investigación astronómica y astrofísica existe desde antes de la NASA y hay agencias independientes de la NASA. Es decir, yo sigo a un astrofísico aquí en España que trabaja en Canarias y que puedes quedar con él y preguntarle sobre planetas y yo he visto en telescopio los planetas. Es decir, que existir existen. Que algunos datos no son oficiales y que pueden cambiar, por supuesto, porque es ciencia, cambiarán y pueden estar equivocados. Vale, Sí. gracias. Bueno, primero nada, gracias por la exposición. Estoy por acá. Ay, perdón. Gracias por la exposición y por nada, abrirnos a otro mundo. Y la pregunta es, en un momento en una de las imágenes estaba mencionado Quirón Sí. y no lo mencionaste. ¿Por qué razón no lo tomás en cuenta? Siendo que por gran parte de la astrología más moderna es un asteroide bastante mencionado y demás. Y como vi que estaba ahí, digo, y no hiciste referencia, bueno, eso, porque... Bueno, por un lado por tiempo y por otro lado no lo considero porque desde lo científico no es un planeta como tal, los otros son planetas enanos, son más masivos, tienen fuerza de gravitación y entonces también hace que tengan más poder de atracción. Y por otro lado, sí que le doy un sentido a Quirón, ¿eh? Quirón está justo entre Escorpio y Sagitario, que me encanta la pregunta porque para mí la herida es precisamente eso, el dolor de Escorpio y convertirlo después en el don de Quirón, que lo que hace es acompañar a otros. Es decir, es la transición de o estar sumido en el dolor escorpiano o, como digo, o ser guía.
¿no? Es decir, es donde acaba Quirón. De hecho, a Alejandro Lodi le da la regencia de Sagitario. Gracias. Y esto pasa, me gusta porque realmente hay un montón de centauros por la zona y Claro, también... porque estaría ubicado dentro del cinturón, ¿no? Está por No, fuera. Quirón está entre Saturno y Urano. Está como justamente es la llave a lo transpersonal. Y ahí hay otros centauros que también les doy una energía sagitariana. Todos los centauros que de hecho tienen un nombre bien sagitariano. Y están muy cerca de Urano todos. No están en el cinturón de asteroides, que suele confundirse eso. Sí. Gracias. Hola Andrés, gracias por la presentación, todo un descubrimiento. Y entiendo que, bueno, quiero preguntar sobre las limitaciones del modelo. La limitación supongo que es pues, ponerlo a prueba, ¿no? Levantando las cartas, haciendo comparaciones de una manera con un gran muestreo, supongo, entre todo el colectivo. ¿Tienes alguna otra más idea o alguna otra más limitación de dónde puedes, cómo podrías comprobar hipótesis, bueno, esta teoría? ¿Cómo? Sí, en ese sentido yo soy de la opinión de que la astrología utiliza símbolos que son multivalentes y es multifactorial, con lo cual analizarla cuantificativamente, es decir, como si fuese una ciencia exacta, es muy difícil. Me da la sensación de que por eso la ciencia no nos acepta. Y puedo parecer cientificista, pero en realidad no, yo utilizo lo físico para llevármelo a lo simbólico, ¿no? Entonces, digamos que la comprobación me resulta difícil, pero sí que me parece que no estamos en lo cuantificable, sino en la cualidad, en lo cualitativo. Es decir, que lo que estamos haciendo es eso, es decir, el círculo de cosmológicos o cosmolocos, que nos llamamos a veces, lo que hacemos es hacer cartas, ¿no? Y ver cómo la cualidad de las vidas de las personas que nos rodean pues cambia, ¿no? Estamos más en esas, pero claro, sí, en ese sentido hay mucho por hacer. Y yo tengo muchas ganas, pues eso, de hacer ese recorrido, ¿no? Como de utilizarlo también para predictiva y llevármelo a ese lugar que no he tenido la oportunidad de hacerlo, porque yo vengo de la psicológica, no engaño a nadie en ese sentido, pero creo que podría ser útil llevarlo a la predictiva, sí. Entonces, si no me equivoco, por lo que he entendido, es una teoría bastante propia, o tuya personalmente. Sí. Vale, vale, gracias. Hola. Quería preguntarte qué opinas o en qué crees que se diferencia la actitud de una persona que tenga el regente del ascendente domiciliado o, por el contrario, exiliado. Y luego te quería hacer otra pregunta más, pero luego te lo digo. Bueno, pues evidentemente la naturaleza del ascendente estará más fuerte, entonces podrá desarrollarlo más en su vida, tanto el ascendente como el planeta que está domiciliado. Es decir, eso le da fuerza, ¿no? Resumiendo mucho. Bueno, pues voy con la segunda pregunta. No sé si has trabajado la astrología médica. No. Hay algo muy rotundo en la astrología médica que es la muerte. Entonces, hay una cosa que se llama el tránsito mortal, en el cual suele participar el planeta patológico grave. Cada planeta corresponde a una función y es regente de una zona anatómica del cuerpo también. Entonces, pues, a ver qué opinabas de esto. Lo digo porque como hablas de regencias, si no has comprobado esto, pues... No, es que no he estudiado astrología médica, ni nunca me ha interesado realmente, pero sí que conozco a través de Diana Valentí, una astróloga amiga mía, que justamente en la espagiria y lo que se utiliza son pues muchas veces, ¿cómo se dice? Sincronicidades, no, perdón. Bueno, los paralelismos analógicos entre plantas, entre partes del cuerpo y planetas, ¿no? Entonces, ya, pero te quiero decir, en las funciones clásicas, por ejemplo, el Sol suele representar al corazón, al cerebro, la vista. Si has comprobado tú que están equivocadas. No,
No, es que quizá no están equivocadas. Yo no estoy diciendo que eso esté equivocado. Ajá. Yo no estoy diciendo que eso esté equivocado. No me he metido con el cuerpo humano, Ya, la pero al verdad. cambiar regencias das a entender que las anteriores están equivocadas. No, he dicho lo contrario. He dicho que pueden convivir. Y de hecho pienso que en el mundo de lo visible, como por ejemplo el cuerpo humano, tendría sentido que solo los planetas visibles fuesen utilizados. Me parece lógico que sea así. Es que yo creo que la verdad siempre es comprobable. Y las hipótesis, pues habría que comprobarlas. No niego que necesito un y recorrido. explicar cómo se comprueban. Sí, por supuesto, por supuesto. Es decir, yo creo que le queda recorrido al sistema como para comprobar datos en ese sentido, pero sinceramente hay una razón por la que la ciencia exacta no ha aceptado la astrología en su... Yo creo que deberíamos abandonar y liberarnos de la tendencia a querer demostrar desde ahí. Es decir, no, ¿por qué? Es un poco sumarnos a su paradigma, ¿verdad? Es decir, no pretendo ser científico. Muy bien. Bueno, qué ganas de debate, ¿no?